A 3 años sin aumento salarial en Venezuela, la CUTV y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora llaman a luchar por el rescate del salario y las pensiones. Hoy, 15 de marzo de 2025, cuando se cumplen 3 años sin aumento del salario mínimo ni de la pensión que otorga el Seguro Social, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV, y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, llamamos a las y los trabajadores activos y jubilados, a las organizaciones sindicales y al pueblo venezolano en general, a levantarnos en lucha unitaria contra el plan de destrucción del salario que adelanta sistemáticamente el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Efectivamente, el último decreto del salario mínimo y de la pensión que perciben millones de jubilados y pensionados a través del Seguro Social se produjo el 15 de marzo del 2022, colocando el salario mínimo mensual en 130 bolívares, para entonces $30. Sin embargo, en los años subsiguientes no se produjo aumento salarial alguno, incumpliendo el Ejecutivo Nacional en una flagrante violación del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana, que ordena al gobierno ajustar el salario mínimo anualmente, tomando como una de las bases de la referencia el costo de la canasta básica. La necesidad de la cesante devaluación del bolívar ha llevado a que para este momento el salario mínimo mensual congelado en 130 bolívares ya se ubique en menos de $2 al mes. De tal manera, el gobierno de Maduro y la cúpula del PSUV han instaurado un sistema de remuneración ilegal e inconstitucional basado en la bonificación del salario con el concepto de ingreso mínimo vital, que es contrario a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Con ese fraudulento concepto, un 97% del ingreso del trabajador, especialmente en el sector público, no son parte del salario. El llamado bono de guerra económica y el de cesta ticket de alimentación, que suman $130. Sin embargo, sin ninguna incidencia en el cálculo de las indemnizaciones por prestaciones sociales, vacaciones, utilidades o aguinaldo, bonos nocturnos, entre otros conceptos legales o contractuales que tienen como base de cálculo el salario, pero ese mismo criterio ilegal es empleado en el sector privado, donde la mayor parte de lo que se paga a los trabajadores no es considerado salario. Con esas políticas antisalarial de las que hacen parte el congelamiento y desmontaje de las convenciones colectivas de trabajo, con la imposición, el memorando circular, el 2792 del 2018 y el instructivo de la ONAPRE del 2022. El gobierno condena a los trabajadores y a sus familias a condiciones de pobreza extrema. Precisamente, según las Naciones Unidas, el salario mínimo de pobreza extrema es de $57 al mes. En Venezuela hoy no llega ni a $2. Para tener idea del nivel, el empobrecimiento de la familia trabajadora venezolana, tómese en cuenta que para febrero del 2025 el costo de la canasta básica familiar se estimó en $548,65, mientras el alto costo de la vida no se detiene, haciendo inalcanzables los alimentos, las medicinas y los servicios de agua, aseo, telecomunicaciones y electricidad, cuyas tarifas se incrementaron mientras que el servicio
es cada día peor. Denunciamos que la sistemática destrucción del valor de la fuerza de trabajo con la extinción del salario mínimo y de la pensión mensual, acabando con las prestaciones sociales y con la capacidad de ahorro del trabajador y su familia, hacen parte de una criminal política neoliberal que se instauró formalmente en agosto del 2018, con el cínico programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, concebido para castigar a la clase trabajadora con carencia y pobreza y beneficiar a los capitalistas con altas tasas de ganancia. El gobierno, que falsamente dice ser socialista, pretende atraer inversiones extranjeras imponiendo condiciones de sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo con el salario más bajo del mundo, sin contrato colectivo y sin libertad sindical. El gobierno neoliberal y autoritario pretende hacer creer que los trabajadores debemos aceptar y aplaudir su política antiobrera y antipopular debido a las ilegales sanciones que imponen a la nación las potencias imperialistas, las que rechazamos absolutamente, pero la realidad es que antes de que se iniciaran las sanciones contra PDVSA, ya el gobierno de Maduro venía destruyendo el salario y poniendo trabas para las discusiones, convenios colectivos. Pero además, durante los 2 años del anunciado crecimiento económico 2023 y 2024, debido a la reanudación de la exportación de petróleo a Estados Unidos como consecuencia de las licencias 41 que permite las actividades de la transnacional Chevron de Venezuela y disfrutando de excesivo privilegio y poder. No hubo ningún aumento de salario ni de las pensiones para los trabajadores activos y jubilados. La salvaje política neoliberal de Maduro, con la que descarga el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas sobre los hombros del pueblo trabajador, ha empujado a nuestra fuerza de trabajo una migración masiva. Pero además, dicha política es aplicada con represión y desmontaje de las libertades democráticas, lo que se evidencia en el despido, acoso, encarcelamiento y persecución judicial contra líderes sindicales, delegados de prevención y en general contra trabajadores que luchan por el respeto de los derechos laborales. Pero también se expresa en las detenciones injustificadas con violaciones a los derechos humanos a miles de ciudadanos, tan solo por expresar su opinión política o por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Por tanto, la CUTV y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora llaman a los trabajadores activos y jubilados y al pueblo en general a organizarnos y a luchar unidos por la restitución del salario, de las pensiones y demás derechos laborales como parte de una lucha más general, aún por el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, como integrantes del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, les hacemos un llamado a participar este 19 de marzo en la marcha unitaria por el rescate del salario y demás derechos del pueblo trabajador, iniciativa de los gremios universitarios que saldrán desde la plaza el rectorado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. En las regiones también se organizan diferentes
iniciativa de lucha. Es necesario avanzar en unidad de acción y retomar las asambleas y las movilizaciones obreras y populares. La clase obrera unida jamás será vencida. Gobierne quien gobierne, Los derechos se defienden.